Bienvenidos a La Sombra Misteriosa. Hoy exploraremos una de las leyendas más extrañas y aterradoras de la era victoriana. Imaginen un mundo donde la tecnología de vanguardia, nacida de la mente de ingeniosos inventores, se enfrentara a los miedos más profundos de la humanidad. En el corazón del neblinoso Londres del siglo XIX, entre talleres llenos de engranajes y vapor, surgió un relato escalofriante. La historia de un cadáver mecánico que, según se decía, albergaba un espíritu inquieto. ¿Qué pasaría si las mismas máquinas diseñadas para imitar la vida se convirtieran en un aterrador presagio de muerte? Esta es la historia del cadáver de relojería, una creación que desdibujó la línea entre la maravilla y el horror. La era victoriana fue un tiempo de contrastes. Por un lado, la revolución industrial impulsaba un progreso sin precedentes. Locomotoras de vapor cruzaban el país, las ciudades se iluminaban con gas y los inventores soñaban con un futuro impulsado por máquinas. Pero por otro lado, era una época profundamente marcada por la muerte. Las tasas de mortalidad eran altas. Las enfermedades se propagaban con rapidez y la vida era frágil. Esta cercanía constante con la muerte generó una fascinación morbosa por lo macabro, el más allá y el espiritualismo. Las sesiones de espiritismo se convirtieron en un pasatiempo popular en los salones de la alta sociedad. Y la gente buscaba desesperadamente una conexión con sus seres queridos fallecidos. En este caldo de cultivo de innovación y superstición nació el cadáver de relojería. La leyenda cuenta que fue obra de un relojero e inventor solitario llamado Alistair Finch. Finch era un genio, un hombre obsesionado con la idea de crear vida a través de la mecánica. Pasaba días y noches encerrado en su taller, rodeado de diagramas complejos, piezas de latón y mecanismos de relojería. Su objetivo no era simplemente crear un autómata que pudiera realizar tareas simples como los que entretenían a la nobleza. No, su ambición era mucho mayor. Quería replicar el cuerpo humano en su totalidad, crear una máquina tan perfecta que fuera indistinguible de una persona real. Finch trabajó durante años en su obra maestra. Utilizó los materiales más finos, engranajes pulidos con precisión milimétrica, resortes templados para una durabilidad infinita y un esqueleto de acero articulado que imitaba cada hueso del cuerpo humano. Para la piel, desarrolló un compuesto de cera y caucho que tenía una apariencia y una textura inquietantemente realistas. Incluso implantó cabello humano real, mechón por mechón, en el cráneo de la criatura. El resultado fue asombroso y repulsivo a la vez. Ante él se encontraba una figura de tamaño natural, un hombre mecánico, acostado inmóvil sobre una mesa de trabajo, esperando la chispa que le diera vida. Pero la obsesión de Finch lo llevó por un camino oscuro. La leyenda dice que, para lograr el máximo realismo, no se detuvo en la anatomía externa. Se rumoreaba que había conseguido un cadáver real de las morgues de la ciudad, un hombre sin nombre fallecido en la pobreza. Lo estudió, lo diseccionó, aprendió cada detalle del funcionamiento interno del cuerpo humano y se dice que incluso incorporó partes orgánicas en su creación mecánica, fusionando lo muerto con lo artificial de una manera profana. Finalmente, una noche de tormenta, Finch completó su trabajo. Conectó el mecanismo de relojería principal, un complejo corazón de engranajes que bombearía el fluido vital a través de los tubos de la máquina. Con un chasquido metálico, el autómata cobró vida. Sus ojos de cristal se abrieron, sus dedos de latón se crisparon y lentamente se sentó en la mesa. Finch había triunfado. Había creado la imitación más perfecta de un ser humano jamás concebida. Pero su triunfo duró poco. La pregunta que nos persigue es, ¿podría un autómata estar realmente embrujado? Durante siglos, la humanidad ha lidiado con el concepto de vida artificial, pero en el sombrío trasfondo de la Inglaterra victoriana, esta pregunta adquirió un cariz siniestro. Con el cadáver de relojería, la leyenda no solo hablaba de una máquina, sino de un recipiente. Los problemas comenzaron casi de inmediato. El autómata, al que Finch llamaba Adán,
Mostraba un comportamiento errático. A veces, permanecía inmóvil durante horas, con la mirada perdida en la nada. Otras veces, se movía por el taller con una gracia antinatural, pero sus acciones carecían de propósito. Finch intentó programarlo para realizar tareas simples, pero el autómata parecía tener voluntad propia. Ignoraba sus órdenes y, en ocasiones, se detenía a mitad de un movimiento para girar lentamente su cabeza y fijar sus ojos de cristal en su creador, como si lo estuviera estudiando, juzgando. Finch comenzó a sentir un miedo creciente hacia su propia creación. Por la noche, lo despertaban extraños ruidos provenientes del taller. El chirrido suave de los engranajes, el roce metálico de un pie sobre el suelo de madera. A veces, juraría que escuchaba un susurro, una voz débil y gutural que parecía emanar del pecho del autómata. Se convenció de que algo andaba terriblemente mal. La máquina no estaba simplemente funcionando mal, estaba habitada. Creía que el espíritu del hombre cuyo cuerpo había profanado se había aferrado al autómata, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, su alma fusionada con el metal y los engranajes. La leyenda se volvió aún más oscura. Se cuenta que Finch intentó desesperadamente desmantelar su creación. Una noche, armado con herramientas, entró en el taller decidido a poner fin a la pesadilla. Pero el autómata ya no era una máquina pasiva. Cuando Finch se acercó, la criatura se levantó con una velocidad aterradora. Sus manos de metal, diseñadas para ser delicadas, se cerraron con una fuerza aplastante. Los vecinos escucharon un grito ahogado y luego un silencio sepulcral. A la mañana siguiente, cuando la policía forzó la entrada al taller, encontraron una escena de horror. Alistair Finch yacía en el suelo, su cuerpo sin vida, rodeado de sus propias herramientas. La causa de la muerte era incierta, pero su rostro estaba congelado en una máscara de terror absoluto. Del cadáver de relojería no había ni rastro. La única pista de su existencia era una mesa de trabajo vacía y una serie de extrañas marcas de arañazos metálicos que conducían desde el taller hasta la puerta y desaparecían en las brumosas calles de Londres. La historia del cadáver de relojería se extendió como la pólvora por los bajos fondos de la ciudad. Se convirtió en un cuento con moraleja para inventores demasiado ambiciosos y en una historia de fantasmas para asustar a los niños. La gente afirmaba haber visto una figura alta y rígida acechando en los callejones oscuros, moviéndose con un andar mecánico y antinatural. Hablaban de un hombre pálido, con ojos vacíos que nunca parpadeaban, una criatura que parecía humana desde la distancia, pero que, al acercarse, revelaba el brillo del metal bajo la pálida luz de las farolas de gas. Estos avistamientos a menudo coincidían con desapariciones inexplicables y muertes extrañas. Las víctimas eran encontradas en callejones, sus cuerpos intactos, pero con la misma expresión de puro terror que tenía Alistair Finch. No había signos de lucha, ni heridas visibles, solo el horror grabado en sus rostros, como si hubieran visto algo que su mente no podía procesar. La gente susurraba que el cadáver de relojería estaba buscando algo, o a alguien. Quizás buscaba piezas para repararse a sí mismo, o quizás, en su confusión espectral, buscaba un alma para liberarse de su prisión mecánica. La leyenda nos hace retroceder a una época donde la muerte era una compañera constante y la innovación no tenía límites. La fascinación victoriana por lo macabro y las maravillas mecánicas dio origen a esta historia tan inquietante que caló hondo en las inquietudes más profundas de la sociedad. La idea de una máquina que no solo imita la vida, sino que la roba, que se convierte en un receptáculo para un alma torturada, era la encarnación perfecta de los miedos de la época. El miedo a que la tecnología fuera demasiado lejos, a que la ciencia profanara lo sagrado y a que los muertos no siempre descansaran en paz. La historia del cadáver mecánico se convirtió en parte del folclore de Londres, una sombra persistente en la era del progreso. ¿Fue solo un cuento inventado para explotar los miedos de la sociedad? ¿O hubo algo de verdad en la leyenda de Alistair Finch y su creación maldita?
No existen registros oficiales de un inventor con ese nombre, ni informes policiales que corroboren los detalles. Pero la ausencia de pruebas no hace que la historia sea menos aterradora. De hecho, la hace aún más inquietante. El cadáver de relojería representa el miedo a lo desconocido dentro de lo conocido. El horror de ver algo familiar, como la forma humana, retorcido en algo completamente ajeno y amenazante. Es la máxima expresión del valle inquietante, ese sentimiento de repulsión que sentimos cuando algo parece casi humano, pero no del todo. La leyenda del cadáver de relojería nunca murió del todo. Se desvaneció con el tiempo, convirtiéndose en una nota a pie de página en los anales de lo extraño. Pero algunos dicen que la criatura nunca fue destruida, que sigue ahí fuera, en algún lugar. Quizás con el paso de las décadas, aprendió a moverse de manera más fluida, a reparar y mejorar su cuerpo mecánico, a ocultar su verdadera naturaleza con más eficacia. Imaginen por un momento que la leyenda es cierta. Imaginen una máquina centenaria, impulsada por un espíritu vengativo, caminando entre nosotros. Podría estar en cualquier lugar, en una multitud, en un tren subterráneo, observando desde la ventana de un edificio abandonado. Una figura que parece humana, pero que bajo una inspección más cercana revela un movimiento demasiado perfecto, una piel demasiado lisa, unos ojos que no parpadean. Y aquí es donde el verdadero horror se asienta. La leyenda dice que el autómata no solo mata. A veces simplemente observa. Se siente atraído por personas solitarias, por aquellos que, como su creador, están obsesionados con sus propias creaciones, ya sean artistas, escritores o programadores. Se para en la oscuridad, fuera de sus ventanas, y simplemente mira, noche tras noche. Su presencia es una presión silenciosa, un recordatorio constante de que algo antinatural está cerca. La gente siente que la observan, se vuelven paranoicas, su salud mental se deteriora hasta que finalmente se quiebran, atrapadas en el terror silencioso de ser el objeto de la fijación de una entidad sin alma. Piensen en esto la próxima vez que estén solos por la noche, trabajando hasta tarde. Si escuchan un ruido extraño afuera, un ligero chirrido metálico que el viento no puede explicar. Si sienten la inconfundible sensación de que alguien los observa desde la oscuridad, no se molesten en mirar. Podría ser él, el cadáver de relojería. Y si sus ojos de cristal se encuentran con los suyos, ya será demasiado tarde, porque no se puede razonar con una máquina, y no se puede escapar de un fantasma. Gracias por acompañarnos en La Sombra Misteriosa. Si te atreves, suscríbete para más historias desde los rincones más oscuros de la historia y la imaginación. Hasta la próxima, y trata de dormir bien.